y así de cínico como Felipe Calderón, la alta jerarquía de la Iglesia Católica que anda metiendo las narices en temas políticos, pero han callado también sobre las trácalas y la sangría que nos dejaron estos personajes que hoy están en el banquillo de los acusados, como Genaro García Luna. Y digo estos personajes porque no solamente es Genaro García Luna. Estamos hablando de Genaro García Luna y Vicente Fox. Estamos hablando de Genaro García Luna y Felipe Calderón. Estamos hablando de Genaro García Luna y sus empresas y Enrique Peña Nieto y el Chino Chong y Miguel Ángel Mancera y el periódico El Financiero y el señor Arroyo, dueño del Financiero, y Raimundo Rivapalacio, y el periódico El Universal. O sea, vamos hablando en plata. Y la Iglesia Católica está en un retiro espiritual rezando por el perdón de Dios a estas almas, o qué carambas, mi querido Jaime. Yo creo que la Iglesia Católica responde a sus intereses. Me explico. No es extraño que, por ejemplo, durante los últimos 50 años, por decirlo, por lo menos, la Iglesia Católica se ha convertido en una organización que se ha dedicado prácticamente a usufructuar su estrecha relación con la oligarquía mexicana. Y no nos tendría que extrañar porque, por ejemplo, eh, yo no sé si ustedes sepan, pero por ejemplo, los Legionarios de Cristo, el Opus Dei, todas estas organizaciones, sobre todo el Opus Dei, parten del principio que si quieren consolidar su poder en todos y cada uno de los países donde tienen sedes, tienen que vincularse estrechamente con el poder político, con el poder intelectual. El Opus Dei es una orden muy, que se preocupa por infiltrar a los altos mandos del mundo de la política, del empresariado, de la intelectualidad, medios de comunicación. Y te lo digo porque a mí me invitaron varias veces gente del Opus Dei a formar parte de estos conciliábulos en los que abierta y descaradamente ellos te reafirmaban su intención de convertirse en una voz influyente en el mundo de la política, los medios de comunicación. Y yo creo que no es de extrañar que este matrimonio entre la Iglesia y los intereses creados en México haya pervivido, ¿no? Yo recuerdo alguna vez haber ido previo a una gira papal, me acuerdo una vez que nos invitaron los caballeros, no, los legionarios de Cristo, me invitaron a su residencia ahí en Roma. Era impresionante, tienen un palacete, santo cielo. Gozan realmente de una gran influencia en el Vaticano. Fueron ellos los que, entre otras cosas, consiguieron que presionar para que el Vaticano le pusiera un lugar específico a la Virgen de Guadalupe en uno de los lugares más preciados de la Catedral de San Pedro. Esta gente tiene poderosos vínculos con el Vaticano y de alguna manera eso pervivió durante toda la época de Juan Pablo, Ratzinger, hasta que llegó el Papa Francisco, que ha tenido algunas dificultades para seguir conectando con este grupo de gentes, porque acuérdate que toda esta gente, cuando se dio a conocer el tema de los abusos, de la pederastía, se quedaron callados, no hicieron nada en absoluto. De alguna manera, actuaron en complicidad con algunas de las más poderosas órdenes católicas en Estados Unidos, que se comunicaron en vasos comunicantes para, en caso de que persiguieran a un sacerdote, lo mandaban a Estados Unidos y viceversa. Entonces, no me extraña que la Iglesia Católica,
que sigue teniendo entre sus filas a simpatizantes de la oligarquía mexicana, se pronuncian en este sentido. Es decir, en pocas palabras, la Iglesia Católica en México se ha desclasado, ya no se deja llevar por los principios de Jesucristo que vivió para proteger y defender a los pobres. Y ojo, no quiero tampoco cometer una injusticia y decir que todos los religiosos de la Iglesia Católica están en el mismo bote. No, porque yo conozco sacerdotes que han sido castigados, que han renegado de sus parroquias precisamente por oponerse a esta alianza del poder de la Iglesia con el poder económico y político de México. Así es que no me extraña. Pero por otro lado, yo sí quisiera hablar un poco también del tema de Felipe Calderón, porque el ensayo que se supone presentó en Reforma es más bien un ensayo que adaptó de una intervención que tuvo el pasado 20 de octubre del año 2022, es decir, hace exactamente 4 meses, en Madrid se inauguró la reunión, la conferencia de la Federación Internacional para la Libertad, que preside Mario Vargas Llosa. Y en ese evento a la que acudieron expresidentes como José María Aznar, todas las voces, ya sabes, de la derecha en Europa y en América Latina, en ese evento Felipe Calderón presentó por primera vez estas propuestas que buscan que haya una coalición que incluyan PAN, PRD, PRI, Movimiento Ciudadano, para lanzarse todos contra el Morena en 2024. Y ya desde aquel entonces ya sabíamos que estaba encarcelado Genaro García Luna y lo que hizo en esa conferencia y ha seguido haciendo desde entonces Felipe Calderón fue, uno, denunciar la persecución de periodistas con nombre propio. Dijo que Carlos Loret de Mola, eh, ¿cómo se llama el broso? Víctor Broso, ¿cómo Trujillo. se llama? En esa conferencia dijo que Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, estaban entre los periodistas más importantes que habían caído por órdenes del presidente Andrés Manuel y que eran objetos de una persecución. Denunció que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba asediando, presionando, amagando a todos y cada uno de los miembros del poder, de los miembros del Tribunal Supremo. Claro, no mencionó lo que él hizo en su momento con Arturo Saldívar, que Arturo Saldívar lo denunció. También habló contra habló de que cada vez que venía a México, la gente se le aproximaba y le decía, señor presidente Felipe Calderón, ¿qué vamos a hacer? Por favor, díganos qué debemos hacer. Y en esa conferencia, Felipe Calderón dijo, yo les dije, yo ya no puedo hacer nada, soy expresidente, pero si quieren hacer algo, pues tomen conciencia de que es necesario meternos todos en esta lucha. Dice, la izquierda, literalmente dijo así, toda la izquierda que ha llegado al poder en América Latina en estos últimos años y meses, se la pasan conspirando. Y sin decir que la derecha reunida en Madrid estaba conspirando porque estaban preparando el terreno para lo que se venía. Y entonces en esa conferencia fue cuando al final de su intervención, dice Felipe Calderón, pues bueno, yo propongo lo siguiente, que haya la apertura de los medios, necesitamos afiliar a más gente, necesitamos que hay recuperar el sentido de la ética en los partidos. Hay que tener en cuenta que la democracia como México está a punto de dejar de existir porque el presidente quiere destruir al INE y la violencia está peor, mucho peor de la que estaba bajo mi presidencia. Entonces todo el mundo que estaba ahí le creyó todo a Felipe Calderón. Pues claro, estás entre amiguetes, ¿no? Nadie puede interrumpirte.
y decirte, señor presidente, eso no es cierto, eso es falso lo que usted está diciendo. Estaba muy cómodo Felipe Calderón y fue cuando se soltó esta propuesta que ahora regurgita a través de las páginas de Reforma, que por supuesto le ha dado un gran espacio. Así es que yo lo que creo aquí, por cierto, y en la parte final de su intervención dijo, yo no quiero ser como Don Quijote de la Mancha que se enfrenta a molinos de viento. Estas amenazas que tenemos hoy en México y América Latina son amenazas reales. Necesitamos toda la derecha cerrar filas, necesitamos prepararnos para terminar con esos monstruos. Dice, porque esa es una lucha que merece la pena y para todos, todos salir triunfantes como lo hizo el Cid Campeador. Con esa frase cerró su intervención en Madrid y con la mirada, ya te podrás imaginar, de Mario Vargas Llosa, José María Aznar, todo el mundo aplaudiéndole y creyéndosela toda a Felipe Calderón. Así es que, claro, no habíamos llegado al episodio del juicio y que estamos a punto de escuchar el veredicto, pero si acaso declaran a Genaro García Luna inocente, yo no quiero ni imaginarme lo que va a hacer Felipe Calderón. Desde allá donde está escondido, decir, ahora sí voy a ser decide el campeador y voy a regresar a México. Ahora sí vamos a expulsar a esos izquierdosos de Palacio Nacional y vamos a recuperar el control de los medios de comunicación, de la gobernabilidad del país, de la soberanía energética, y etcétera, y etcétera, y etcétera. De ahí la importancia del veredicto que vamos a escuchar, ojalá el día de mañana. Así es, y